Buenos días a todos, aquí otra vez Pepita Cuántica. Ya os comenté que traía una nueva serie de vídeos con invitados muy especial. Hoy tenemos a José Ramón Ferrandis y no voy a hablar yo mucho porque tiene mucho que contarnos. Ha escrito este libro, Crimen de Estado. Espero que se vea del derecho, la cámara del Crimen de Estado. Lo editaré después en la portada y os dejaré otros. Y quiero que se presente él porque yo hablo mucho, me voy a enrollar y quiero que él nos cuente. Cuéntanos, José Ramón. Muchísimas gracias. Bueno, si ella se enrolla, yo no quiero ni contaros. Pero en fin, de momento me presento. Mi nombre es José Ramón Ferrandis, efectivamente. Nací en Valencia en 1951. Voy rapidito. Soy licenciado en Ciencias Políticas y después hice una oposición de técnico comercial del Estado, técnico comercial y economista del Estado, lo que me permitió desarrollar mi trabajo en varios destinos de distintas embajadas en el exterior. Y he tenido la gran suerte de estar destinado en Moscú, Unión Soviética, Washington, Estados Unidos, Moscú, Rusia, y finalmente donde me jubilé, en Riad, en Arabia Saudita, lo cual me ha permitido conocer de primera mano una serie de países, fenómenos, sistemas distintos y además instituciones financieras multilaterales, porque en Washington representé a España en el Banco Mundial y en concreto en MICA, que es uno de los 5 elementos constitutivos del Banco Mundial. He dado clases durante muchísimos años y he escrito 4 libros, el tercero de los cuales es este, Crimen de Estado. Con ese título, a lo mejor pues, nadie se orienta. ¿Cuál es el contenido? El contenido es desenmascarar el fraude climático en el que estamos inmersos como consecuencia de la obsesiva repetición por parte de instituciones, políticos y medios de comunicación de que estamos en un calentamiento global o cambio climático como si eso fuera algo que pudiera ser dañino. Bien, pues durante 545 páginas 1055 pies de página y constantes datos y gráficos, me dedico a intentar desmontar esa farsa. Y lo que he hecho ha sido preparar una serie de PowerPoints para facilitar las cosas y sobre todo para no perder de vista los muchos gráficos que aparecen en el libro. De manera que eso es lo que voy a hacer, intentar presentar el libro a través de un PowerPoint. Pues muchas gracias. Me gusta traer y seguramente venga más veces, porque sabéis que yo lo que comunico es de un modo desde el sentir, desde mi propia experiencia, desde una forma más emocional, pero aquí venimos con datos, señores. Así que no como más tiempo porque hay mucho que decir, hay mucho que decir. Vamos a compartir la pantalla que tiene preparado su PowerPoint. Aquí compartimos, tenemos ya la pantalla y le cedo porque como veis tiene carrete para rato, lo hace estupendamente y aquí comparte y empieza José Ramón Ferrandis. Aquí te dejo todo para ti y haré alguna preguntita. Móvetela si quieres. Para estar más cerca, esta es la primera parte, como se puede ver. Estoy los aspectos científicos asociados al fenómeno del llamado cambio climático. Y ahora vamos a explicar en qué consiste. Lo he titulado El clima y su evolución y es la fecha de ayer, 12 de septiembre del 2023. Aquí abajo veis la dirección de mi blog. Todas las semanas, hoy, todos los miércoles a las 8 de la mañana saco un artículo relacionado generalmente sobre los temas del cambio climático, aunque también sobre globalización, que es parte de mi trabajo durante 42 años, etc. Perdona que haga lo inciso. Él forma parte de los liberales, ¿no? El club de los liberales. Tiempo liberal. Tiempo liberal. Que viene de todo esto. Yo llego a José Ramón gracias a mi amigo Juan, que está aquí en Subliminal, igual que Otto, que ya aparece. Otto ya sabéis que aparece en todos mis vídeos y está por aquí detrás. Y ya hablaremos más detenidamente de los liberales, del club liberal. Os voy a dejar todos los datos de enlaces en la descripción, ¿vale? Los recortaré al final del vídeo, pero vais a tener todos los enlaces, cómo contactar con ellos, cómo ver todo lo que os va a decir en comentarios, ¿vale? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, como esto tiene una cierta densidad y los datos son datos, es decir, hay que explicarlos, pues vamos allá sin más dilación.
Primero el índice, porque bueno, después de dar tantos años de clases, pues la verdad es que siempre pongo un índice para saber exactamente. Es decir, lo voy a explicar, lo pone ahí, no tengo que explicarlo, pero básicamente hablaremos de una serie de elementos, fundamentalmente la importancia de los gases de efecto invernadero, entre los cuales está el CO2, el famoso palo de hockey, qué significa lo del cambio climático, quién está detrás de todo esto, qué ocurre en realidad. Y luego hablaremos del Sol, porque el Sol es quien realmente guía las variaciones climáticas a las que la Tierra y todos los demás planetas, lógicamente, están sometidos. Así es que vamos con ello. ¿Qué es el cambio climático? A ver, el clima cambia per se. Decir cambio climático es una tautología, porque el clima cambia, tiene que cambiar necesariamente, no queda otra. ¿Por qué? Pues porque así ha sido siempre, porque las variaciones que experimenta, lo voy a adelantar, el posicionamiento de la Tierra en su desplazamiento en torno al Sol, los giros de la Tierra sobre su eje y alguna precesión de los equinoccios, que luego hablaremos de ella, son los que establecen realmente los cambios que proceden. No hablo ya de las estaciones, no, estoy hablando de los cambios. Esto siempre ha tenido lugar y antes no lo llamaban cambio climático, lo llamaban calentamiento global. ¿Por qué dejaron de llamarlo calentamiento global? Pues porque desde 1998 hasta 2023 el clima no ha cambiado al alza, si acaso ha disminuido unas centésimas de grado, con lo cual evidentemente ya no se podía llamar calentamiento global, pues entonces hay que llamarlo cambio climático. Bien, pero como el clima cambia constantemente, el nombre es una verdadera desgracia. ¿A quién traigo aquí como invitado? Pues este señor es Al Gore. Este señor fue vicepresidente de los Estados Unidos junto con el que entonces era presidente Bill Clinton. Y tuve la fortuna de estar en Washington cuando él era vicepresidente. Y allí nos recibió a los representantes de los países de la Unión Europea y pude comprobar la magnífica capacidad de comunicación que tiene Al Gore. Otra cosa es que la dedique al mal. Pero en cualquier caso es un tipo magnífico, es un hombre de primera fila. Como actor no tiene precio. Y lo pongo aquí lanzando sus invectivas diciendo la tierra se calienta, la tierra se calienta. Este es el fuego que sale de su alma. Volvamos. No, me ha encantado. El fuego que sale de su alma. Bien. Bravo. ¿Qué se entiende por cambio climático? Bueno, pues eso, las variaciones incesantes que siempre han tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra. ¿Cómo lo quieren presentar? Como algo dañino. Es decir, el clima cambia, pero cambia y lo que va a hacer es modificar el patrón de funcionamiento de los fenómenos atmosféricos hasta convertir en invivible la vida sobre la Tierra. Eso no es cierto y no va a ser cierto. La historia del clima es la que es. Cuando nos remontamos al pasado lejano, pues solemos interpretar los depósitos de hielo de la Antártida. En la estación Vostok se ha producido un fenómeno de intervenir en la profundidad de los hielos. A 3.500 metros de profundidad se ha extraído bloques ánimas de hielo que luego se han analizado para ver qué temperatura había anteriormente. Esto se escapa un poco en el libro, por supuesto lo explico, pero en la presentación de hoy vamos a dedicarnos exclusivamente a los últimos 1000 años, cuando realmente no es que haya anotaciones científicas, es que hay datos suficientes. Por ejemplo, el óptimo climático medieval, el OCM. ¿Eso qué fue? Pues que entre los siglos 8 a aproximadamente 13 hubo un periodo de enorme incremento de la temperatura que provocó per se, en Europa, donde hay datos, el crecimiento en un 300% de la población. ¿Y eso por qué? Pues porque calor y vida van de la manita. Frío y vida no. El frío trae la muerte. Lo veremos después. En aquella época, Escandinavia era cultivable hasta arriba. Los que hayáis estado en Escandinavia sabéis que no se puede cultivar a partir de cierta altura. Y lo más divertido es el nombre de Groenlandia, que siempre lo traigo a colación. Groenlandia es una isla gigantesca que se encuentra entre Europa y América y que es un bloque de hielo sobre piedra. Dices, bueno, ¿y por qué se llama Groenlandia? ¿Qué significa Groenlandia? Significa tierra verde. ¿Y por qué le llamaron tierra verde los vikingos? Pues porque era verde, porque en aquella época la temperatura era más alta que ahora y efectivamente no había hielo y se podía cultivar y se podía vivir y se podía tener ganado y ahí había colonias de vikingos, por eso le llamaron Groenlandia. Ahora se llamaría Vidland, que significa en danés tierra blanca. Bueno, pues no, es la tierra verde. Pero luego en el siglo XV sobrevino un periodo de aproximadamente 4 siglos de enfriamiento fundamental de la Tierra. Se llamó, o por lo menos de Europa, la pequeña edad de hielo. Hubo un enorme descenso de temperatura con un pequeño valle y desaparecieron las vides en Inglaterra, los cereales dejaron de producirse en altura, los ríos de centro de Europa se congelaron,
los glaciares de los Alpes crecieron y además las fechas de la vendimia, y eso hay datos de registros, fueron retrasándose. ¿Por qué? Porque hacía mucho más frío. A partir de un cierto momento la temperatura empezó a subir, pero en picos de sierra. Subía, bajaba. ¿Y qué podemos decir del siglo XX? Pues que en esos 100 años la temperatura de la media de la Tierra ha subido en superficie 0,6 grados centígrados. No es para ponerse nervioso. 0,6 grados centígrados difícilmente se percibe como media. Lo que pasa es que lo quieren utilizar para decir, no, esto va a ser mucho peor. Esto continúa. Sabemos que estamos un poquito más cálidos, pero no sabemos por qué. Nos quieren convencer de otra cosa, pero ahora os explicaré por qué. ¿Y cómo empezó todo esto? Pues mira, en 1998 un tal Hansen le puso ante el Senado norteamericano diciendo, señores, estamos emitiendo a la atmósfera gases de efecto invernadero, en concreto el dióxido de carbono, es decir, el CO2. Y ese, que es un gas que calienta la atmósfera, va a provocar un calentamiento que va a ser muy dañino a largo plazo. Y al año siguiente, en una revista llamada Nature, un individuo enfrentó, vamos, al frente de otros dos, se llamaba Mann, eh, decidió que iba a establecer una correlación entre incremento de CO2 e incremento de temperatura. Y así lo hizo. Estableció un artículo en el que había un gráfico que vamos a ver a continuación, en el que se ve claramente cómo, según él, sube el CO2, sube la temperatura. Luego hablaremos de esto con más detalle. Pero lo que sí está claro es lo que os he dicho antes, es decir, la Tierra se calentó entre el 14 y el 44, se enfrió entre el 44 y el 78, se calentó entre el 78 y el 98 y ahora no se calienta en absoluto. Vamos, ahora en concreto desde hace 2 meses sí, luego os explicaré por qué. Pero mientras tanto el CO2 ha subido vertiginosamente. No puede haber una correlación positiva entre una variable que sube todo el tiempo y otra que no se mueve prácticamente, que es la temperatura. Pero aún así, insiste, quede claro en rojo, no está teniendo lugar ningún calentamiento peligroso. ¿Qué es el efecto invernadero? Pues el efecto invernadero es, esto viene de muy antiguo, de finales del siglo XIX, se establece que cuando las ondas del Sol, la energía solar de onda corta, entra en la Tierra y vuelve a salir, entonces no sale del todo porque hay una serie de gases de efecto invernadero que impiden que esa energía salga al exterior. Digamos que el CO2 y los otros gases de efecto invernadero serían como una mantita, es decir, que protegerían a la Tierra. ¿La protegen? ¿Cómo que sí la protegen? La temperatura de la Tierra, si no hubiera gases de efecto invernadero, sería de media 33 grados bajo cero. Afortunadamente estamos en 14,8 grados sobre cero de media. La diferencia la establecen, afortunadamente para nosotros, el CO2, el vapor de agua, el óxido nitroso y los clorofluorocarbonos, que son los 4 gases de efecto invernadero identificados. Pero volvamos al palo de hockey. Mann, Bradley y Hughes, que dicen que hay correlación entre CO2 y temperatura. Vamos a ver. Porque el palo de hockey, vosotros, a ver, las personas que hayan jugado al hockey en España pueden haber jugado al hockey sobre patines o a hockey sobre hierro. Y el palo para empujar la pelota, que nosotros jugamos con pelota, es un palo que tiene una parte recta y otra curva con la que impulsamos la pelota. Pero los norteamericanos no juegan a ninguno de esos dos hockeys, juegan a hockey sobre hielo. Y allí el palo no es curvo, es recto, recto. Recto porque la temperatura no ha ascendido en los últimos 600 años y luego asciende vertiginosamente, perdón, según Mann, y eso da la idea, lo vamos a ver enseguida, de un palo de hockey. Por eso se utiliza el término palo de hockey. Pero vamos a hablar del CO2. El CO2 lo emite el hombre. Hombre, sí, nosotros emitimos CO2, por ejemplo, respirando. Nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos CO2 en una pequeñísima cantidad. Bien es cierto que somos 8.000 millones, pero aún así, junto con todos los animales y todas las bacterias, no es suficiente para calentar la Tierra, evidentemente. ¿Cuál es el origen del CO2? Pues mirad, el Panel Internacional del Cambio Climático, que después voy a explicar lo que es, afirmó en el año 2001 que el 97% del total del CO2 de la atmósfera era natural, bacterias, descomposición, volcanes, etc. Y el resto, que es el 2,9, era antropogénico, es decir, generado por el antropos, que somos nosotros, el hombre. ¿Me quiere alguien decir cómo es posible creer que con el 2,9% del total es el ser humano el responsable del calentamiento por CO2, cuando la inmensa mayoría del CO2 es de origen natural? Pues esa es una de las historias que es absolutamente inverosímil.
Mirad el palo de hockey. Así no se ve muy bien. En el libro pongo hasta 4 gráficos. Uno de ellos con palo de hockey incorporado. ¿Esto qué significa? Pues fijaos, la parte azul serían las temperaturas como han ido evolucionando a lo largo de los años en la Tierra y de repente, ¡zas!, un ascenso vertiginoso con una proyección mayor todavía, en rojo para que impacte más. Según Mann, en el siglo XX, solo en el siglo XX la temperatura asciende. Conclusión, emitimos CO2, el ser humano, ese 2,9%, y por desgracia para todos, ese 2,9% eleva la temperatura de la Tierra. Lo del 97,1 parece que no interviene en absoluto. Esto es del todo inverosímil, pero hay que dejarlo bien claro. Y ojo, esto está falseado. Aquí no aparece ni el óptimo climático medieval, ni la pequeña edad de hielo que tiene lugar entre los siglos XV y XVIII, como os he dicho anteriormente. Conclusión, es falso este palo, lo sabemos todos, pero en fin. A ver, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero? Os lo he comentado antes, el CO2, el metano y el óxido nitroso. ¿No faltará alguno? No, hombre, el CO2 natural o antropogénico, el metano, el gas metano de la descomposición. Bueno, las vacas también cuando comen y descomen, por lo visto, proyectan metano, pero bueno. Y el óxido nitroso, que en una pequeñísima cantidad, con una gran capacidad de calentamiento, pero con una pequeñísima cantidad, también contribuiría. ¿Y no faltará algún gas? Toma, claro, falta el vapor de agua. ¿Y qué importancia tiene el vapor de agua? Pues apenas nada. El 95% de los gases de efecto invernadero es vapor de agua. Y si ese no es el responsable del calentamiento, que venga Dios y lo vea. Es decir, esto es la trampa. Claro, tenemos 421 partes por millón de CO2 en la atmósfera. 421 partes por millón. Ahí lo veis. En términos porcentuales es 0,0421. Y de ese 0,0421 tenemos que pensar que el 97% es natural, con lo cual lo que queda es el resto, es decir, el producido por el ser humano. Y no cabe en cabeza humana, si empezamos a mirar los datos, que sea ese el responsable único del calentamiento de la Tierra, con lo cual tendrá que haber otros elementos. Aparte, el CO2 ha ido variando a lo largo del tiempo. Afortunadamente, tenemos 421 partes por millón, porque ya os adelanto que si bajara de 200 partes por millón, perdón, de 150, en 200 habría grandes dificultades, las plantas morirían. ¿Y por qué? ¿De qué se alimentan las plantas? Pues sí, es muy fácil, de luz y de CO2. Y con eso hacen la fotosíntesis y generan los azúcares y la materia que nosotros consumimos, porque en la base de la cadena trófica están las plantas. La cadena de alimentación, perdón, la cadena trófica es eso. Y entonces nosotros necesitamos las plantas, nosotros y los animales necesitamos las plantas para sobrevivir. Si el porcentaje de CO2 en la atmósfera bajara de 200, tendrían enormes dificultades. Y si cayera por debajo de 150, morirían ellas y todos nosotros. O sea que es una bendición el CO2. No es un castigo, no es un problema. Os lo he comentado antes, el vapor de agua es el 95% de los gases de efecto invernadero. Pero del vapor de agua, el 99,98% es natural. Es decir, estamos inmersos en un entorno en el que la naturaleza domina absolutamente, sin paliativos. ¿Vale? El forzamiento, es decir, la posibilidad de calentar del vapor de agua es mucho más alto que la de CO2. Pero esto no se menciona cuando la gente dice, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero? El relato te dice el CO2, el metano y el óxido nitroso, y los clorofluorocarbonos muy pequeños. Pero nunca hablan del vapor de agua. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada al respecto, porque ahí está el vapor de agua. El 99,98% es natural. Y como el 95% de los gases es vapor de agua y la totalidad es gas natural, ¿qué haríamos? ¿Cómo vamos a grabar con V? Es decir, ¿cómo vamos a poner impuestos sobre el vapor de agua? De ninguna manera. No des ideas. No pueden, tampoco lo pueden poner sobre el sol. Sí, sobre las placas solares, pero solo eso. Aquí os he indicado algo reciente, el volcán Tonga. En realidad se llama Hunga Tonga. ¿Por qué lo pongo? Pues porque en el año 22 hubo una explosión submarina de un volcán. Normalmente los volcanes están a la superficie, vamos, hay de todo, pero lo que solemos ver son las explosiones y las erupciones volcánicas en superficie, pero no las submarinas. ¿Qué es lo que proyectó Hunga Tonga cuando lanzó esa explosión a la atmósfera? A la atmósfera, tanto la troposfera como la estratosfera, es decir, lo lanzó a 50 kilómetros de altura. Vapor de agua. Vapor de agua en enormes cantidades. Para ser exacto, 58, el equivalente en vapor de agua de 58.000 piscinas olímpicas. ¿Y qué es lo que ha hecho ese vapor de agua? Calentar la Tierra un año después. Ahora ha subido un poco.
poco la temperatura, pero precisamente como consecuencia de que hay más vapor de agua y eso ha producido el calentamiento, justamente la hipótesis que está. ¿Qué ocurre? Pues que si alguno de vosotros que estáis viendo este vídeo ha tomado alguna vez una sauna, se acordará de que cuando uno está dentro de la sauna y la temperatura empieza a bajar entre comillas, y se ponen a 80 grados o algo así, que ya es bastante, y uno está sudando, de repente dice alguien, vamos a subir la temperatura. ¿Qué es lo que hace? ¿Echa CO2 en las brasas? No, echa agua. Y en cuanto echas agua, la temperatura se pone en 95 y es cuando te quemas. Conclusión, es vapor de agua. Se ve por todas partes. A ver, el CO2 efectivamente opera calentando, pero realmente los generadores fundamentales son los de la Tierra. Sabemos que la concentración de CO2 durante todo el siglo XX en la Tierra ha pasado de 0,0300%, es decir, de 300 partes por millón a 421 partes por millón. Y sí, ha habido muchas otras épocas con más CO2. Fijaros aquí en el gráfico. Estamos a la derecha, donde pone 00, que es el tiempo actual. Si vemos en el pasado, la concentración de CO2 en partes por millón estaba en 1.800 partes por millón y luego ha descendido muy fuertemente hasta ir hasta justo por debajo de 200 y por encima de 150. Hubiera desaparecido la vida en la Tierra, o sea que en el fondo tenemos esa suerte, ¿vale? ¿Cómo sube el CO2? Lo sabemos porque hay una central de medición. Esta se llama curva de Keeling. ¿Por qué? Porque hay un señor que lleva midiendo, se llama Keeling, de apellido, que lleva midiendo las emisiones de CO2 desde hace muchísimo tiempo en Mauna Loa. Y en el monte más alto mide, a distancia de todos los emisores artificiales de CO2, mide el CO2 que hay en la atmósfera. Curiosamente tiene un volcán en erupción muy cerca, con lo cual lo de las mediciones pues está un poco bajo escrutinio, pero en fin, en cualquier caso, se utiliza la curva de Keeling constantemente. Fijaos, esto es muy representativo. Son las temperaturas en los Estados Unidos en un periodo muy largo de tiempo. Las temperaturas siguen el patrón de la línea roja que veréis en el centro. La concentración de CO2 son los puntos azules, de acuerdo con la curva de Keeling, que aparecen ahí abajo también en el gráfico. ¿Os parece que hay una correlación entre el azul y el rojo? No la hay. No la hay en absoluto. Y sin embargo, mantienen con toda la cara que sí la hay. Bien, pues no la hay. Este es un gráfico que no veréis en... Es un poco complicado. No lo voy a explicar mucho porque lo tenéis ahí. Lo que viene a decir es que el efecto de calentamiento del CO2 atmosférico sigue una disminución logarítmica. ¿Eso qué quiere decir? Que llega un momento, al principio la parte negra es cuando empieza a ascender el CO2 y se calienta rápidamente. Pero después empieza a coger la curva cierta inclinación hasta hacerse paralela. Es una recta, una curva asintótica con el eje de abscisas. Es lo que significa, pues que por mucho CO2 que emitamos nosotros, la naturaleza, o el sursum corda a la atmósfera, por CO2 ya no va a haber incrementos de temperatura adicionales porque no es posible. Porque el planteamiento que tenemos de las moléculas de CO2 es que llegado un momento ya no sube la temperatura. Fijaros, si se doblara hasta 820 prácticamente partes por millón el CO2, no se doblaría la temperatura, que subiría la temperatura en 0,35 grados centígrados, lo cual es absolutamente irrisorio. Y solo con este cuadro queda desmontada toda la hipótesis del calentamiento. Ya hemos explicado que no hay correlación y como ya lo hemos dicho, pues no me paro más aquí. Anda, ¿y este quién es? Pues este es el Intergovernmental Panel on Climate Change, que es una criatura de Naciones Unidas que se formó en 1990 con una sola finalidad. Está en sus estatutos, no exagero, podéis meteros en internet, rápidamente os lo explica Wikipedia. Demostrar que el calentamiento global que estaba teniendo lugar a lo largo del siglo XX era única y exclusiva responsabilidad del ser humano. No le interesan explicaciones alternativas, es solamente el CO2 que emite el ser humano. Caramba, esto ya generalmente pone las cosas bajo sospecha. Y aquí os explico un poquito todo lo que es el IPCC y que os lo he explicado ya, con lo cual simplemente está escrito para que os conste y lo podáis utilizar. El IPCC hace informes. Dicen que acaba de emitir el sexto informe en el año 2023, que yo sepa son 8. Lo que pasa es que no le llaman informes, le llaman de otra manera, pero ha emitido 8 documentos en los que oscila, unas veces hace más hincapié en la intervención del ser humano y otras menos. Pero en cualquier caso, su función es publicita cómo cambia el clima por acción del ser humano, única y exclusivamente. ¿Está el IPCC solito? Que va.
Detrás hay organismos, instituciones, universidades, foros, blogs, agencias, asociaciones, el dinero movilizado por Naciones Unidas. Y esa gente tiene una nueva fe, porque ahora mismo el tema climático no es científico, se ha convertido en religioso. Y mucha gente que ha perdido la fe en los elementos tradicionales ahora ha cambiado y dice, no, no, yo creo en la madre tierra, que por cierto, un tal Lovelock la llamó Gaia, y que Gaia reaccionaba de acuerdo con los impulsos externos para mantener su equilibrio. Bien, por supuesto que todo el apoyo de Naciones Unidas está detrás, pero además Al Gore, el que hemos visto antes, los presidentes Obama y Biden, la Comisión de la Unión Europea, desesperadamente, este es un tema sobre el que escribo mucho en el blog, la Unión Europea está intentando empobrecernos vertiginosamente como consecuencia de su teórica creencia en que el CO2 tiene que ser reducido y luego en la práctica no lo reduciremos. Más elementos relacionados con el IPCC, que tiene que ver exclusivamente con el interés que tienen en mantener esa hipótesis de trabajo. No. Voy a contar que los tipos de informes, de los 6-8 informes que hace el IPCC, hay que diferenciar entre los informes que se hacen para los científicos, que tienen unas 300 páginas y que son verdaderamente científicos y muy serios, y luego los resúmenes que son para políticos, creadores de opinión, lobbies, ONG, etcétera, etcétera. Y en ninguno de ellos se recoge nada que no sea el calentamiento inducido por el ser humano. Abajo veis las temperaturas. Los modelos, que es la línea roja, siempre elevan la temperatura que va a hacer. En cambio, la realidad mide la temperatura que hace y cada vez discrepan más los modelos de la temperatura. Es decir, esto no funciona. ¿Y por qué no funciona? Bueno, de acuerdo con algunos científicos, los científicos del IPCC solo son meteorólogos en una tercera parte. El resumen se presenta firmado por científicos, pero no han participado en el resumen. Los científicos han participado en el informe. Y luego los que hacen el resumen son los del marketing, que es distinto. ¿Y por qué? Pues porque se trata de estimular la creencia, la fe en un calentamiento global inducido por el hombre. En fin, las probabilidades de que ocurra un fenómeno, que son siempre, como se explica el IPCC, acaban siendo, aquí lo digo bien claro, imprecisas, asimétricas, incompletas y subjetivas. Bueno, ¿es verdad esto? Ya os he venido diciendo que no, claro, me cuesta mucho decir mirad lo que dicen sin intervenir y decir, pero esto es mentira. Todas estas son las preguntas que me hice hace 15 años para construir el libro. Pero vamos a ver, esto del cambio climático, ¿qué es? Cambio, pero respecto de qué patrón, es decir, ¿hay un óptimo? ¿Hay un clima estable? ¿Qué tiene que ver el concepto? ¿Cuáles son las pruebas que hay detrás? ¿Cuál es la base científica? Es la primera vez que ocurre, porque los que somos mayores recordamos perfectamente que en los años 70 del siglo XX lo que sobrevenía no era un calentamiento global, era la quinta glaciación. Me acuerdo perfectamente. Hay revistas, hay hemerotecas y todo el mundo decía, nos vamos a pelar de frío. Y verdaderamente sería un fenómeno tremendo. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre en realidad? Vamos a ver, el Sol es el padre de todos nosotros. Sí que hay correlación positiva, sí puede establecerse relación causa-efecto entre actividad y luminosidad solar y calentamiento de la atmósfera en los últimos muchísimos años. Este es el elemento que más interviene en las modificaciones. Cuanto más manchas solares, más energía viene del Sol. Esa energía bloquea la llegada de los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos ya no pueden entrar en la Tierra cuando hay emisión de radiación solar. Y esos rayos cósmicos, que son los que crean las nubes, ya no pueden crearlas, por supuesto en menor medida, claro que hay nubes en todo momento. Y entonces ahí está la relación, es decir, si no hay rayos cósmicos no hay nubes. Y si no hay nubes, la temperatura se eleva. ¿Por qué? Porque ha habido emisión de radiación extra del Sol. Es así de sencillo. ¿Podemos meter impuestos al Sol? Malamente, el Sol va a su bola. Conclusión, no hay nada que hacer, con lo cual hay que inventarse. Bien, aquí os explico un poco los ciclos de Gleisberg, los máximos solares, los estudios de Solanki. Esto lo podéis ver aquí y lo podéis ver en el libro, por supuesto, está explicado. Y aquí está el impacto de los rayos cósmicos sobre la Tierra. La verdad es que es una foto que me pareció una ilustración que me pareció fantástica y la he incorporado porque es de primera. Es decir, las nubes sirven para enfriar la Tierra. Si hay rayos cósmicos,
¿vale? Como rayos cósmicos. Si hay rayos cósmicos, las nubes se eleva su volumen, hay mayor, no dejan pasar la luz del sol, por tanto entra menos energía en la Tierra y se enfría la Tierra, pero no porque haya efecto invernadero o deje de haberlo, sino porque la incidencia es menor. Es así de sencillo. Si no entra el calor, difícilmente va a haber calor. Aquí os he puesto lo fundamental. ¿Cómo se materializa eso en la temperatura? A través del ciclo del agua. Os he puesto una foto del ciclo del agua que está en inglés porque no la encontré en español igual de bonita, pero aquí se entiende perfectamente. ¿Y por qué digo lo del ciclo del agua? Os he explicado lo de Junga Tonga. Es el vapor de agua. Es el vapor de agua en forma de nubes el que permite que no entre tanta temperatura o tanto calor en la Tierra o tanta emisión de calor a la Tierra, las ondas cortas que os expliqué al principio, y el que no calienta la Tierra. Ya no es un problema de que haya la misma energía incidente y luego resulte que el CO2 evite la salida como mantita que es. No, no, es que entra menos y si entra menos la temperatura es inferior. Es así de sencillo. ¿Hay más factores? ¿O cómo se patentizan esos factores del sol? Hombre, sí. La variabilidad en la radiación solar a través de las manchas que acabo de explicar. Las oscilaciones naturales. En el año 42, perdón, 1942, en Belgrado, un sabio que era matemático originalmente, que se llamaba Milutin Milankovitch, desarrolló una hipótesis en un libro que es famosísimo, en el que decía que son las variaciones en la órbita solar respecto del Sol, por una parte, en el movimiento de la Tierra sobre sí misma, por otra, y en la precesión de los equinoccios, por otra, que son los que explican todas las variaciones y sobre todo las glaciaciones, que es lo verdaderamente importante. Me diréis, caramba, no exagere usted tanto hablar de las glaciaciones. ¿Tanta importancia tiene la glaciación? Hombre, os puedo contar lo del manto laurentino, que en el libro está, pero aquí no. ¿Qué era el manto laurentino? Pues por el río San Lorenzo viene lo del laurentino. En el norte de América y en el norte de Europa se formó en las glaciaciones una capa de hielo tan enorme que resulta impensable. Hombre, no exagere. ¿Qué es enorme? Pues 5 kilómetros de grosor. Si os parece poco enorme, una capa de hielo que estaba sobre la Tierra y que tenía 5 kilómetros de grosor, a ver qué vida puede haber debajo de eso. Por lo tanto, son las glaciaciones los que crean los problemas, ni mucho menos es el levísimo calentamiento de 0,6 grados centígrados que hemos tenido. Bien, hemos hablado de las oscilaciones. Por supuesto, la precesión de los equinoccios es algo más complicado. Si os metéis en el blog, en un momento dado os lo explico mucho más brevemente, pero también está en el libro. La Tierra tiene varios movimientos. Uno de ellos es uno de peonza, que es que yo, eso no me lo enseñaron en el colegio, pero al final lo entendí. La Tierra no se mueve regularmente en torno a su eje, sino que hace unas oscilaciones como si fuera una peonza. Y eso afecta a los equinoccios y a su relación con el movimiento de la Tierra en torno al Sol. Es realmente complejo y lo tuvo que encontrar un matemático precisamente no mirando al Sol ni mirando a los planetas, sino estudiando las relaciones matemáticas. Realmente genial. ¿Qué son las variaciones en la circulación termoalina? Todo esto interviene en la temperatura de los mares y a su vez en el movimiento del agua más salada, que es la que sube a la superficie, y la más fría, que es la que baja al suelo. Cuando el agua caliente más salada sube, la temperatura sube de la Tierra, la del aire. Cuando baja, la temperatura baja. ¿Habéis oído hablar de el Niño y de la Niña? Bueno, el Niño es cuando la temperatura del mar sube porque a la superficie llega la variación termoalina del agua caliente y salada. Cuando el agua caliente sube a la superficie del mar, calienta el aire. Y entonces cuando viene el Niño, es decir, el agua caliente que sube a la superficie, la temperatura se eleva. Todo eso está inducido por el Sol. Y es el movimiento de las aguas, es decir, del H2O, es decir, del vapor de agua, que no es el CO2, que es el vapor de agua, el regulador de la temperatura de la atmósfera de la Tierra. Luego están las ciudades. Efectivamente, en las ciudades, por la actividad del ser humano y por todo lo mucho que calentamos la ciudad con los vehículos, con los aires acondicionados, con las industrias, la temperatura sube en la ciudad. Eso se llama isla de calor. Si medimos la temperatura en las ciudades, la hemos liado, porque siempre será más alta que en el entorno. Hay que mirarla en el entorno. Bueno, y así sucesivamente. En el libro encontráis todas las explicaciones. Aquí está el detalle de Milutin Milankovitch, ¿vale? Que os he contado lo que era. Fijaros, ciclos de 41.000, 100.000 y 25.000 años. No esperéis poderlos ver en vuestra vida. Podéis vivir 100 años, podéis ser como Matusalén, vivir 900, da igual, no os ibais a enterar. ¿Por qué? Porque los ciclos son mucho mayores, pero todo el mundo está de acuerdo entre los científicos que este es el fundamental regulador de las variaciones. Y estos son los picos de las edades de hielo en azul
y los calentamientos interglaciales, fijaros cómo siguen un patrón más o menos estable. ¿Por qué? Por la interactuación, voy a volver al anterior, entre los movimientos de rotación, traslación y precesión de los equinoccios. ¿Vale? Vuelvo adelante. Esto es lo que realmente ocurrió en la temperatura de la Tierra a lo largo del periodo que analizaron Mann, Bradley y Hughes. ¿Dónde está el palo de hockey? No está. Tuvieron que falsear las temperaturas del pasado para poder hacer parecer un palo de hockey. Esto es una vergüenza científica y el señor Mann, Michael Mann, ha perdido todas las demandas que ha recibido en todos los tribunales del mundo porque realmente ha falseado los datos. Cuando no los entrega, el juez le dice, pues tiene usted que pagar las costas y además usted ha falseado los datos. Y cuando sí las entrega, los demás pueden ver que efectivamente ha falseado los datos. Es decir, esto es una desgracia. ¿Cuáles son los inconvenientes de Mann? Ah, por cierto, no os lo he explicado, es divertidísimo. ¿Cómo llegó Mann a la conclusión de que la temperatura de los últimos 600 años, primero 600 y luego 1000, porque hizo dos estudios consecutivos, eran las que eran? Pues analizando los anillos de los árboles. Eso se llama dendroclimatología, dendro por árbol en latín. Y utilizó un árbol en concreto, es decir, el Pinus longeva, el bristlecone pine que crece en las montañas rocosas. Son árboles que viven 4.200, 4.400 años, claro, analizando los anillos de los árboles, dijo, aquí ha habido más temperatura, aquí menos, aquí más, aquí menos. Los análisis no los hizo él, los hizo un tal Brifa, pero Brifa les pasó los datos a estos y estos los falsearon. Y luego veréis cómo estoy tan seguro de que los falsearon. ¿Qué hace? Bueno, pues, lo que hizo Mann fue considerar solamente crecimientos estacionales, solo zonas templadas, solo zonas muy concretas en el norte de los Estados Unidos, sin tener en cuenta ni la pluviometría, ni el fuego, ni el CO2 del entorno, ni el agua que caía. No funciona científicamente, no es aceptable lo que hizo. Fijaros, las críticas de Stephen McIntyre y Ross McKittrick, que son dos científicos que se dedicaron a eso, están aquí. Es decir, hasta ha tenido la cara este hombre de falsear los datos, diciendo, él dijo que en el año 40 subía la temperatura, y no es cierto, en los años 40 bajó la temperatura, pero todo lo demás son las explicaciones de McIntyre y McKittrick sobre los errores, entre comillas, cometidos por Michael Mann a la hora del análisis. Aquí hay más datos, os los pongo todos por si tenéis interés en ello. También de McKittrick y los anteriores, y ha habido científicos adicionales como von Storch, Jones, Dmitriev, los tenéis ahí. Todos se han dedicado a analizar el palo de hockey y han llegado a la conclusión de que es falso como iba a decir duro de madera, mas no, euro de madera, porque tenemos que estar al día. ¿Por qué estoy tan seguro de que aquí hay trampa? En el año 2009, en concreto el 17 de noviembre, un hacker se metió en la unidad de investigación del clima de la Universidad de East Anglia en el Reino Unido y hackeó aproximadamente más de 1000 emails. ¿Y qué es lo que encontró? Que había instrucciones por parte de la CRU, de la Climate Research Unit, de la East Anglia University, a Michael Mann, para que modificara los datos al objeto de que se ajustaran a la teoría preestablecida. Esto está por escrito. Y como ha sido obra de un hacker, evidentemente les han pillado con las manos en la masa. Bueno, pues con todo y con eso, ya los medios de comunicación, que están completamente financiados desde ese punto de vista, hicieron lo posible para ocultar esta información. Esto es ha ido poco bien claro, manipulación de la información para hacer aparecer un calentamiento global de origen humano que no existe. Y esta es la trampa. Y aquí se les pilló con las manos en la masa. Antes he mencionado la religión. Es cierto. Es decir, en lugar de seguir la metodología científica, aplican la fe del carbonero. ¿Cuál es la fe del carbonero? Mire usted, yo creo en Dios. ¿Y por qué cree en Dios? Porque creo en Dios. Y cuidadito. Y entonces, claro, ante eso, yo creo en el clima que lo está calentando el hombre y no me hable usted de ciencia. Pero, hombre, la ciencia es la que mueve el mundo. El método científico es poner en cuestión constantemente las situaciones que uno cree que conoce porque han aparecido datos nuevos que no concuerdan con la tesis principal y el científico lo que hace es poner en cuestión los datos anteriores y ver si se ajustan a los datos o no. Que se ajustan, sigue funcionando la ley. Que no se ajustan, hay que hacer una ley nueva.
Ese señor que lanzaba fuego sobre la Tierra al principio de la presentación y que se llama Al Gore, tuvo la humorada de decir en público una frase que ha trascendido. La frase es "Science is settled". ¿Eso qué significa? La ciencia está cerrada. No hay más que hablar. ¿Cómo que no hay más que hablar? La ciencia no se puede cerrar jamás. Usted es un político, buen hombre. ¿Qué me está contando? Esto es una religión laica. ¿Por qué? Pues porque las religiones tradicionales están en franca retirada por razones que no vamos a tocar aquí. Y entonces han conseguido montar una nueva religión de carácter progre, sin pruebas, sobre la base del complejo de culpa de Occidente. Y tienen un dogma: el hombre calienta la temperatura de la Tierra a través de sus emisiones de CO2. No importa que sean el 3% del total, es el hombre. Fe de Carbonero. Y el que no, es un hereje. Y por tanto, se le margina. Al último que han marginado de los más importantes es a un científico que tiene un premio Nobel en física, que se llama Clauser, que iba a dar una conferencia en el Fondo Monetario Internacional y que el Fondo Monetario Internacional la suspendió, la canceló, que es el término que se utiliza. ¿Por qué? Porque no quieren que digan la verdad, porque no quieren que se enteren, porque todo el montaje que han hecho para destrozar la economía de Occidente se vendría abajo. Con lo cual esto es una vergüenza integral. Pero bueno. Este es un chiste que no me permito el lujo. Está en el libro, por supuesto, es el único chiste que he metido. Y todos sabéis inglés, pero yo os lo cuento. Fijaros, son dos seres humanos muy primitivos que van con sus pielecillas y están metidos en una cueva. Y uno le dice al otro: aquí hay algo que no funciona. Nuestro aire es limpio, nuestra agua es pura. Hacemos ejercicio todo el día. Yo no tenía otra opción. Y todo lo que comemos es orgánico y de animales que están libres en la naturaleza, pero nadie pasa de los 30 años. Es una broma, pero es cierto. Es decir, en la peor época del mundo, que es cuando no había avances científicos, la gente se moría. Por supuesto, no se morían a los 30, la media era 30 años. Había gente que podía llegar a los 50, a los 60, pero se morían muchísimo porque la ciencia no había avanzado. Ahí nos quieren llevar a todos, al lugar en el que el agua es pura, el aire es puro, los animales corretean, hacemos mucho ejercicio, pero nos morimos a puertas. Hombre, no, vamos a intentar mantener el aire puro. Eso sí es contaminación la que no lo mantiene, y el agua limpia sin contaminación. Pero no hablemos del CO2, porque entre otras cosas el CO2 no es contaminación. El CO2 no es un contaminante, es una bendición, porque si no fuera por el CO2 estaríamos todos muertos. Ya. Ahora vamos a descender a lo del CO2. Supongamos por un momento que tengan razón. ¿Quién emite el CO2? Muy divertido. Lo emite China. Mira, hombre, todo no. No, un tercio de la emisión de todo el mundo. Ya está por encima de la emisión de los 38 países miembros de la OCDE. ¿Pero qué me dice usted? Así es. Los chinos emiten constantemente CO2 y dicen: no, no, si a mí lo del CO2 no me preocupa nada. A ver, en los foros internacionales dicen: sí, sí, en algún momento sustituiremos las centrales de carbón por otras de gas que emiten menos CO2. Por cierto, hoy acabo de subir el artículo sobre el carbón, las emisiones chinas de CO2. Os recomiendo de nuevo que vayáis al blog, pero en fin, tampoco es tan importante porque todo el mundo lo sabe. Todas las semanas China pone en funcionamiento 2 nuevas centrales de carbón para producir energía eléctrica que les permita hacer crecer a su economía. Y el resto del mundo tiene que reducir el CO2 para que los chinos crezcan. Oiga, por favor, menos bromas. Mire, mire, más chinos. Aquí está el consumo, perdón, la emisión de CO2 a lo largo de la historia. Los países desarrollados son la línea roja. Como ven, en un momento dado dejaron de emitir CO2 tan fuertemente y empezaron a bajar un poquito, ¿vale? En cambio, los países en desarrollo, que es la línea azul, se han lanzado precisamente porque quieren desarrollarse. ¿Qué significa país menos desarrollado? Pues que no está tan desarrollado como otros. Menos es menos respecto de algo. ¿Menos respecto de qué? De los países de la OCDE, que son los países más avanzados: Estados Unidos, Australia, Japón, Nueva Zelanda, y los restantes, y por supuesto la Unión Europea. Ellos que dicen: no, no, nosotros como ustedes. ¿Cómo han llegado ustedes hasta aquí? ¿Emitiendo CO2? Yo también. Hombre, es que se calienta la Tierra. Mire, allá usted. A mí me importa un bledo, yo voy a seguir. Y siguen. ¿Qué pasa? Que nosotros que emitimos en la Unión Europea el 8,3% de todo el CO2, tenemos que meternos en un infierno de energía escasa y cara para que los chinos puedan crecer. Y las dicen: mirad cómo sube las emisiones de CO2 de China. No se puede subir más rápido y más brutalmente. Aquí aparecen los Estados Unidos, descienden. La Unión Europea desciende. Los chinos ascienden, pero menos, perdón, los indios
En cambio, los chinos ascienden vertiginosamente. Estos son datos. Esto no es palabrería. Esto no es religión. Esto es lo que está pasando en el mundo. Entonces, ténganlo en cuenta. Bien. A ver, ya. Todo esto se enmarca dentro de un concepto que se llama neomalthusianismo. Thomas Robert Malthus vivió en el siglo XIX, a finales del XVIII, primeros del XIX, en la Gran Bretaña, y escribió un libro muy importante en el que decía que mientras los hombres crecen, los seres humanos se multiplican en progresión geométrica, es decir, así, los alimentos solamente crecen en progresión aritmética, es decir, así. Y entre el así y el así, el gap, el agujero, el margen es tremendo. Y eso significa que los hombres morirán de hambre. Y va a haber unas hambrunas, y va a haber unos deterioros, y va a haber unos frenos negativos, así lo llamaba él, en el crecimiento de la humanidad, porque no podemos permitirnos el lujo de que los hombres crezcan tan deprisa y los alimentos no. A eso se le llamó malthusianismo. ¿Estaba en lo cierto? No, se equivocó. Thomas Robert Malthus, que era un ecónomo y además era religioso porque era un sacerdote, al final de su vida se dio cuenta de que se había equivocado y lo reconoció. No es cierto. Los alimentos crecen geométricamente y el ser humano no crece geométricamente, sino menos, con lo cual siempre hay más alimentos que hombres. Cuando él estaba en la Tierra había 1.000 millones de habitantes. Tenemos 8.000 millones y es comida lo que sobra. Lo que hay es un problema de distribución, pero no de producción. Sin más superficie cultivada, simplemente con los avances tecnológicos aplicados a la agricultura. Caramba. Y eso se ha aplicado a lo del malthusianismo, pero constantemente. ¿Por qué pongo las calles de Nueva York? Es muy divertido. A finales del siglo XIX y primeros del XX, las calles de Nueva York estaban llenas de cacas de caballo. Está mal que lo diga. ¿Por qué? Pues porque todo el transporte se hacía con caballos. Los caballos tienen una costumbre, que es comer. Y acto seguido tendrán que tener otra costumbre, que es descomer. Y descomían. Y entonces caía todo en las calles. Y aquello se elevaba y la gente decía, nos vamos a morir ahogados en la mierda. No, por suerte, los avances tecnológicos hicieron que apareciera el motor de explosión. También el motor eléctrico, todo hay que decirlo, porque es tan antiguo como eso. Pero al desaparecer los caballos, desapareció la caca y al final no fue cierto que nos fuéramos a morir ahogados en bosta, es decir, en caca de caballo. No, los neomalthusianos decían que sí. En un momento dado, en Londres, en 1956, hubo un episodio terrorífico que se llamó smog, que es una palabra de síntesis que viene de smoke and fog, es decir, de humo y de niebla. ¿Qué ocurre? Pues que hubo una inversión térmica, la niebla se quedó junto con el humo que salía de las calefacciones, el aire se volvió irrespirable y murieron miles de personas como consecuencia del smog. Dijeron los neomalthusianos, vamos a morir todos como consecuencia del smog. No, hombre, cambiaron la calefacción de carbón por calefacción de gas y por otras variables, hubo unas normativas bien aplicadas y no volvió a ocurrir ese episodio. Es decir, no os preocupéis, no nos vamos a morir de smog. ¿Qué es el peak oil? Desde 1913 los listos del mundo están diciendo que el petróleo se acaba. He dicho 1913. ¿Y quiénes eran los listos del mundo? Pues el Departamento de Energía de los Estados Unidos adjunto al presidente. 1913, el petróleo se acaba. Estamos en 2023 y cada vez hay más petróleo. ¿Entendéis? No hay peak oil. Por cierto, ¿qué significa peak oil? El petróleo alcanzará un crecimiento hasta que llegue un pico, momento en el cual empezará a bajar. Que no hay pico oil, hombre. Me diréis, hombre, en algún momento se agotará el petróleo. No, señor, se agotará antes la demanda de petróleo que el petróleo. Y si no, los jóvenes que me escuchan, que tomen nota, que eso pasará. Yo ya no lo oiré, pero ellos sí, ustedes sí. Los rendimientos agrícolas no pueden seguir creciendo porque hay una ley de rendimientos decrecientes. Bueno, pues lo que usted quiera, pero los rendimientos agrícolas han seguido creciendo, con lo cual no hemos tenido hambre en todo el mundo porque la inventiva y la ciencia han conseguido salir adelante. Vale, pero no me negará usted que los recursos naturales son finitos. Pues sí, son finitos, pero la frontera de la finitud de los recursos naturales no la hemos alcanzado todavía. Si es que no se agobien, hombre, sigan intentando buscar yacimientos, por ejemplo, de petróleo o, por ejemplo, el fracking sustitutivo del yacimiento tradicional y verán cómo encuentran petróleo. ¿Cuál es la razón? El precio. El precio relativo de una cosa hace que cuando el precio es alto la gente invierta para ganar. Encuentra ese objeto que es escaso y por tanto caro y lo saca al mercado. Al sacarlo aumenta la oferta y bajan los precios. ¿Y todos contentos? Eso es primero de economía. Bien, la energía atómica es terrible porque las bombas atómicas van a acabar con nosotros, porque no se puede utilizar para usos pacíficos. ¿Cómo que no? Desde Eisenhower se está utilizando para recursos pacíficos. Es más, una parte importante de la energía eléctrica del mundo está siendo obtenida a través
de centrales atómicas. Y en Francia no es una parte importante, es el 73% de la energía eléctrica que consumen. Y ahí están los franceses orondos bebiendo su vino y tomando el camembert. O sea que no les está pasando nada. Oh, pero es muy peligroso porque recuerden ustedes Fukushima, ¿se acuerdan? 2011, Japón, cuando aquellos generadores, 3 de los 4 generadores de la planta de Fukushima se fundieron y aquello se generó un problema espantoso con una gran mortandad. ¿Una gran mortandad de qué? Hombre, que murió mucha gente. ¿Ah, sí? ¿Cuánta gente murió? ¿Me lo puede usted decir, por favor? Hombre, no sé. Yo he leído que... Bueno, pues ya salgo yo al paso. No murió nadie. Busque usted la información y verá cómo no murió nadie, a pesar de que fue un tremendo accidente. ¿Por qué? Porque tampoco es tan fiero el león como lo pintan. Vale, Chernóbil. Es verdad, Chernóbil murió gente. Murieron 68 bomberos a los que obligaron a entrar para apagar un fuego que no se podía apagar. Los chavales que entraban sabían que iban a la muerte, pero entraron porque eran disciplinados. Bueno, y los restantes, bueno, efectivamente una pluma con residuos atómicos sólidos a la atmósfera, con todo tipo de porquería, porque aquello fue un incendio tremendo, y pasó por encima de Ucrania, por encima de Bielorrusia, llegó a Suecia, que gracias a los suecos, a la central de Forsmark, nos enteramos de que había habido un problema, pero en realidad no sabemos cuántos muertos ha habido luego. ¿Por qué? Porque el no accidente de Chernóbil, ¿cómo que el no accidente? ¿Es que no fue un accidente? No, señor. Fue un experimento inducido por el Partido Comunista de la Unión Soviética. Y si lo quieren ver, en el blog. No fue un accidente. Fue un intento de llevar al límite la capacidad de control de los reactores. Y cuando se les escapó de las manos, estalló el reactor número 4. Pero no porque fuera un accidente. ¿Que ¿Cómo lo sabe usted? Es fácil, yo estaba en Moscú. En el fondo, todo esto es para intervenir en la economía, para manipular. ¿Por qué? Pues porque el CO2 en realidad no es malo. Es, y ya estamos terminando, el elixir de la vida. Ya os lo he explicado, pero os lo cuento. ¿Es malo el CO2? No. El mínimo de 150 partes por millón es necesario, os lo he dicho antes. Y si no fuera por el CO2 y el vapor de agua, este sería un mundo helado. Es decir, tendríamos una media de 33 bajo cero. Y 5 kilómetros de hielo por encima de nuestras cabezas muertas, claro. O sea que no. Cuanto más CO2, dejando todas las demás variables estables, más producción agraria. ¿Por qué? Porque las plantas se ponen fortísimas. De hecho, como saben, seguramente en los agricultores, cuando cultivan los invernaderos, inoculan CO2 para que las plantas se animen a crecer mucho más y produzcan mucho más fruto. O sea que a más CO2, mayor producción. A más CO2, mayor protección frente a los rayos UVB, ultravioleta B. A mayor CO2, mayor reverdecimiento general del planeta. Ah, esto viene a cuento. Lo voy a hacer en el próximo PowerPoint, pero se lo adelanto. ¿Ustedes creen que se está reduciendo o se está incrementando la cobertura vegetal de la Tierra? Hombre, no, está viendo cada vez más desiertos. Pues miren, no. En los últimos 15 años se ha incrementado la cobertura general de la Tierra en 18 millones de kilómetros cuadrados, que se dice pronto 2 veces los Estados Unidos, 2 veces la República Popular China, una vez Rusia. Ojo, que Rusia llega desde Bielorrusia, por decirlo de alguna manera, y desde Ucrania hasta Kamchatka y Vladivostok. Es decir, es una enormidad. Pues así se ha reverdecido la Tierra. ¿Y quién dice eso? No, las fotos de la NASA, no lo dice nadie, son las fotografías, no, no hay nada que esconder, ¿no? Cuanto más CO2, mejor es la madera, madera que después se utiliza en la construcción. Cuanto menos CO2, más le cuesta al árbol crecer y menos densidad tiene la madera. A más CO2, más fijación de nitrógeno y mejor funcionamiento en el suelo y mejor funcionamiento de las raíces de las plantas que se nutren de ese nitrógeno del suelo y de otros nutrientes. Y así hasta 55 efectos positivos, que no os voy a poner aquí para que no me echen ustedes. Estos son los gráficos de la producción agraria. Van subiendo en función de la temperatura y de la concentración del CO2. Lo que hemos dicho antes son datos, no me estoy inventando nada. Resumamos para terminar, que nos tendremos que ir a comer. La Tierra se ha calentado 0,6 grados centígrados en todo el siglo XX. No es para poner los pies en pared. La Tierra no se ha calentado nada entre el 98 y el 2023. Y en el 2023 han intervenido simultáneamente el Niño, que siempre hay un piquito de subida, más Hunga Tonga, con sus 56.000, 58.000 piscinas olímpicas de vapor de agua. Ya les he contado lo de la sauna. Tú echas vapor de agua y la temperatura sube. Echa Hunga Tonga
vapor de agua a la Tierra y la temperatura sube. Aunque se calentara todo el tiempo y subiera otro 0,6 en el siglo XXI, no es fatal. No nos iba a costar gran cosa adaptarnos a las subidas de temperatura. No se iban a deshacer los hielos de la Antártida, ni el hielo de los glaciares más deprisa de lo que lo está haciendo, ni va a subir el nivel del mar. Lo veremos en la próxima presentación. Los costes derivados del Acuerdo de París y del Protocolo de Kioto, del París y del Protocolo de Kioto son mucho más altos que los costes de adaptación. No nos pongamos nerviosos, no intentemos intervenir para dañar a las economías más ágiles, más dinámicas y más pobres. Porque si subimos el coste de la energía, los que de verdad son pobres, que son los países de África, esos se van a quedar a dos velas sin poder desarrollarse como consecuencia de la pretensión occidental de que el CO2 es malo, lo cual es completamente falso. Hay un científico al que recomiendo le vean en YouTube que se llama Richard Lindzen, es un tipo magnífico, no suele estar traducido, pero como habla tan bien y tan despacio, se le pilla bastante. Y dice, el fundamento científico de la afirmación del IPCC de Naciones Unidas son los modelos informáticos que, como dice bien claramente, y ya lo explicaré en otro momento, son inherentemente indignos de confianza. Los modelos no funcionan y creer en ellos es completamente absurdo. Hemos hecho el resumen y ahora conclusión. ¿Por qué nos estamos ocupando de estos cuando sigue habiendo hambre, sigue habiendo mortalidad infantil en los países más pobres? Las enfermedades infecciosas cabalgan y las que son inducidas deliberadamente, como el COVID, ni les cuento. Ahí está SARS-CoV-2, la tuberculosis. Falta agua potable para 1.000 millones de personas. Falta educación básica para 800 millones de personas. Falta energía limpia, barata y abundante para 2.000 millones de personas y además los derechos humanos están pisoteados por las dictaduras. ¿Qué pasa? Esto no importa, solo importa el calentamiento global. Hubo un experto que se llamaba Nix Axel Mörner. Digo, se llamaba porque murió hace 4 años. Era un especialista en nivel del mar. Hoy no hablaremos del nivel del mar porque no acabaríamos. El próximo día lo haré. ¿Y qué decía Nils Axel Mörner? Dice, bueno, esta es la mayor mentira jamás contada. Y luego cuantificaba el coste para ciudadanos que pagan impuestos, porque a ver si se piensan que el dinero sale de la nada. Bueno, sí, los bancos centrales son muy capaces de generar dinero de la nada, por lo menos de los equilibrios de sus balances. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para otro día. El dinero sale de los impuestos que pagamos nosotros, ustedes que ven esto y yo que se lo estoy diciendo. Entonces él decía que eran 1.000 millones de dólares al día. ¡Qué va, hombre! Es muchísimo más. Con unas consecuencias enormemente gravosas para todos los ciudadanos de la Tierra, distintos de la élite dominante, con un trato discriminatorio en función de dónde estés viviendo, si estás en China, Rusia, India, Indonesia y demás, o estás viviendo en alguno de los 38 países de la OCDE, y con políticas energéticas que son directamente criminales, porque al encarecer la energía están reduciendo el bienestar de las personas, y eso es algo que no tienen derecho. Muchísimas gracias por su atención. Ya. Bueno. Fantástico, fantástico. A ver que dejemos de compartir pantalla. Bueno, no sé vosotros, yo me he quedado con la boca abierta porque esto es impepinable, me parece a mí. Y, y bueno, pues has dado datos, realmente muchísimas gracias porque ha Gracias sido a ti, por Dios, impecable. encantado. Quiero dejar dicho, sabéis que la censura está, porque estas cosas evidentemente no me interesan. Tengo el canal de Odyssey, dejaré los enlaces abajo, o si no me busquéis con mi nombre, Susana Domínguez Nieves, Pepita Cuántica, que todos los vídeos que tengo en YouTube los tengo en Odyssey, incluidos los que me han censurado, que ya me han censurado uno, espero que no ocurra esto con este, pero por si acaso ahí están. Y luego me venían a la mente, según lo he ido explicando todo, varias preguntas obligadas que nos las ha resuelto, pero quiero hacer un poquito más de hincapié en esto. Primero, nos las acabas de resolver además en los últimos el último banner. ¿Por qué tienen tanto interés en hacernos creer el cambio climático? ¿Qué hay detrás de toda esta gran estafa? Y con esto añado también la otra pregunta que era, tu libro se llama Crimen de Estado, es que es como... Y que me hables también de la portada que me comentabas del por qué has elegido ese cuadro de portada. La respuesta a la primera pregunta es que quieren controlar. Es decir, las élites dominantes en el mundo han llegado a la conclusión de que son ellos los que tienen que establecer los patrones de conducta, pero no pagar las consecuencias. Es decir, acabar con las clases medias.
de Occidente, porque evidentemente ya os he comentado que a chinos, indios, indonesios, lo digo por orden decreciente de población, nigerianos posteriormente, porque ya deben estar cerca de los 200 millones, los indonesios son 248 millones la última vez que lo miré, pero bueno, un ritmo que ahora serán 249. Me refiero a que en Occidente se trata de establecer una dictadura en la que la libertad queda reducida a unos mínimos y los ciudadanos de a pie nos dediquemos a pagar nuestros impuestos y a callar. Y eso se hace por varios métodos, uno de los cuales ha sido el COVID, que ha sido un experimento de control absoluto de la población sobre una base de una enfermedad que ha sido creada en laboratorio y del cual se escapó en la ciudad de Wuhan, en China, y que de todo esto se puede, a estas alturas, 3 años después, ya se sabe perfectamente que esto fue una manipulación. Terminado el efecto, dentro de poco seguramente vendrá otra pandemia, pero mientras tanto vamos a insistir en lo del calentamiento para que la gente se asuste y piense que no tiene que consumir productos que emitan CO2, así es que menos coches, menos agricultura intensiva, menos calefacción, menos aire acondicionado, menos desplazamientos en avión. Eso sí, las élites sí pueden desplazarse en sus grandes reuniones como les dé la gana, en limusinas, en aviones, pero nosotros no. Hombre, por favor, esa es la primera. La segunda, la portada. Sí, Ya hablaremos otro día de... Yo creo que el desencadeno de todo esto es las ciudades 15 minutos. claro, claro, eso es uno de los fenómenos en los que se aplica el control absoluto. Claro, o sea, todo esto está montado porque el objetivo era ese. Ya hablaremos en otro porque da para bastante. Sí, por no hablar de la inteligencia artificial y la identificación de Lo los rostros de dejamos las personas que entran y salen, por no hablar del dinero electrónico, porque cuando el dinero control y electrónico esté controlado por el manipulación. Estado, vamos a ver cómo disponemos de ese dinero. Y así sucesivamente. Pero ¿No bueno, será que somos una granja? bueno, tiene que haber una rebelión en la granja. Entonces, si hay una granja, habrá una rebelión. Nada, te lo Y dejo. luego estuve dando vueltas hasta encontrar la portada. A ver, el título de crimen de Estado al principio induce a error. La gente dice, oye, esto no tiene nada que ver con el cambio climático. No, pero cuando terminan de leerlo se dan perfecta cuenta de que esto Es sí un es un crimen. crimen de Estado. Y por tanto el título es ese. No viene al principio del libro, viene al final la explicación. Es decir, cuando terminas dices, efectivamente, creo que estoy de acuerdo con el que escribió el libro, que esto es un crimen. Me gusta mucho utilizar cuadros clásicos, pues de los museos. Lo he hecho en varios de mis libros y la verdad es que el último, por ejemplo, es un cuadro de Paolo Uccello del siglo XV para ilustrar los cambios que se producen en la historia, las guerras y demás. Es un enfrentamiento armado, es decir, que es un cuadro preciosísimo. Pero bueno, no estoy hablando de ese libro, estoy hablando del anterior, que es este. Y dije, bueno, a ver qué tiene Goya que tenga que ver con las animaladas que hacen las élites con los seres humanos. Y encontré este cuadro. Este cuadro se llama El Aquelarre. El Aquelarre es bueno, una reunión en la que un ser con cuernos está organizando la diversión de una serie de personas. El ser con cuernos es diabólico, evidentemente, al que se le conoce también por el gran cabrón. Es decir, este señor, el señor este de los cuernos, organiza la vida de la gente de acuerdo con sus intereses para el mal. Por eso elegí este cuadro. Pues después de eso, poco más se puede decir. Señores, saquen sus conclusiones. Os dejo todos los enlaces en la descripción. Por favor, hagamos esto viral. Hay mucha gente que todavía se cree el discurso oficial, hay mucha gente que no lo cuestiona, hay mucha gente que no tiene estos datos. Por favor, os pido, esto es una ayuda, eso es una petición de ayuda. Hagámoslo viral. Comparte el vídeo, dale like, suscríbete al canal, entrar en los blogs que tienen, que os vamos a dejar ahí el enlace. Cualquier comentario que pongáis, por supuesto favorable, desfavorable, pues lo voy a quitar. Eh, y aparte es que es absurdo, ya lo digo en todos los vídeos, o sea, si no te gusta, si no estás de acuerdo y tal, ¿qué haces invirtiendo tu tiempo en algo tal? O sea, eres muy tonto. Eh, este señor ha hablado con tanta finura y ahora yo con tan poca finura, pero bueno. Eh, Cualquier comentario lo que hace es que el algoritmo lo mueva más. Que si el canal tiene más suscriptores, lo mismo, hará que el algoritmo de YouTube lo mueva más, los likes. Todo esto ayuda a que le llegue a más personas. Por favor, somos muchos, tenemos poder porque somos muchos.
Ellos tienen el poder porque tienen la información manipulada, pero nosotros somos muchos, ellos saben el poder que tenemos si nos juntamos, si nos agrupamos, si convivimos en armonía y nos ponemos de acuerdo. Por eso, otra de las estrategias que tienen es el divide y vencerás, el crear enfrentamientos. Os insto a todos que por favor hagamos esto viral. Muchas gracias. Ha sido un placer. Esto hay que hacer más partes, hay que hacer diálogo. Con este señor que tengo aquí detrás de cámara también haremos más. Y por favor, ayudemos a que esto le llegue a mucha gente. Somos muchos, tenemos poder y que no nos tomen el pelo, por favor. Un besazo. Gracias por todo y por vuestro like y por compartir. Ahí, finalizo, dejo de grabar.